Vale, venga, pues le vamos a dar. Ahora sí, chavales. Empezamos la aventura de... Empezamos la aventura, ¿cuánto tiempo? 47 minutos después de empezar el directo. Empezamos la aventura de Centinela Infierno. Parezco un no. Seguir. Vale, pues entonces vamos a viajar aquí. Vale, muy buena pregunta que ha hecho Bison. Hay creadores de contenido. Hay más creadores de contenido del Dragoneir que del Watcher of Realms. Yo si queréis os lo explico. Si queréis os lo explico. Pero es un tema, ¿eh? Es un tema. La verdad que la empresa del Dragoneir nos está tratando con mucho cariño a los creadores de contenido. Y eso te anima a hacer más contenido del Dragoneir. Me gustaría hacer más. De hecho, vais a ver mucho más en el canal de YouTube. Vais a ver mucho más contenido, directos del Dragoneir. Hay mucho del Watcher, pero va a haber más de él. Porque del Watcher está viendo cosas que no me están gustando. Los que estáis en Discord ya sabéis de qué cosas hablo. Y es que a los creadores de contenido hispanohablantes no nos dan mucha bola. Y ha habido cosas muy feas por su parte. Han sacado códigos específicos para creadores. Yo todavía estoy esperando el mío. Yo llevo subiendo contenido del Watcher desde el día que se lanzó. Nada, solamente le dan a rusos y a hablantes y a ingleses. O estadounidenses, vamos. Bueno, pues dices, vale, tampoco pasa nada. Es un código de 100 gemitas o de lo que sea, tampoco pasa nada. Pero es que el otro día han puesto en el juego, cuando entras en el juego, las guías de... Y solamente han puesto 2 creadores de contenido rusos y 3 de habla inglesa. El resto, que nos jodan, directamente. O sea, y es pasar un poco de la comunidad hispana, tío. Somos muchos, ¿vale? Que los que más gastan igual son los estadounidenses o los rusos que están locos y todo lo que tú quieras, tío. Pero que también existimos y esas cosas es que me revientan, de verdad que me revientan, ¿eh? O sea, me revientan. Me revientan. El Watcher es de Monton y nos tiene un poco de tirria. Es que es verdad, es verdad. Indeed, a good many folk have been to and fro. Todas las cosas, tío, te hacen una, te hacen dos, te hacen tres. Y llega un momento que dices, mira, no sé, estamos... Joder, estamos promocionando tu juego, estamos subiendo vídeos de tu juego, tío. Pues trátanos a todos por igual. Si sacas un código de 100 gemas, 100 gemas, tío. O sea, que es algo simbólico. ¿Qué te cuesta dárselo a todos? Y no a unos sí y a otros no. O sea, o sea, ¿qué te cuesta? A ver, ¿qué te cuesta? Que no te cuesta nada. No sé, esas cosas me queman. Igual que el Final Fantasy. Sacaron el Final Fantasy. Yo estaba en Final Fantasy, una de mis sagas favoritas. Me he pasado todos los Final, tal. Y lo sacan en inglés. No, es que no vamos a traducir porque... iros a tomar por culo. No, pues no juego, ya está. O sea, es así de sencillo. Es que no juego, lo descargué y directamente lo desinstalé. Ya está, tío. O sea, no me paro. ¿No queréis contar con nosotros? Pues si no te esfuerzas tú, yo no voy a esforzar a jugar tu juego, a tener que traducirlo. Es así. No, es que es un inglés muy fácil de leer y de comprender. Sí, perfecto. Si no te esfuerzas tú, yo no me voy a esforzar. Porque ellos son los interesados en que nos esforcemos, ¿no? O en jugar su juego, vamos. Y es que es así. Entonces, con el Watcher está pasando algo parecido. Y claro, al final, pues dices, subo contenido, hago directos. Joder, pues si me están dando más cariño los del Dragoneir, ¿a cuál juego más? ¿O qué subo más? Y aún así, yo estoy subiendo mucho contenido del Watcher. Demasiado, diría yo, para cómo nos tratan. That you catch the scent. Ojo, un grupo de monstruos que no habías visto antes te cierra el paso. ¡Atención! Aquí empieza ya la aventura de verdad. Qué guapo, ¿no? Es como un cuervo ahí al lado, a ver. Oye, ¿estos tíos qué nivel van a tener?
¿Qué onda los nuevos códigos que no funcionan? Yo no sé. Yo subí un vídeo de códigos y me han dicho que uno funcionaba y otro no. Y creo que han sacado alguno más nuevo. Luego igual subo algún vídeo, pero es que claro, los tengo que probar porque... yo no sé si son de usos limitados, Igual son de usos limitados. Ah, en la esta te dan a todos al 100. Qué guapo, tío. Pues si me dan todos al 100. A ver, espérate. Si me dan todos al 100. Ice, heed my command. Ay, no, pero no llevamos healer, gente. Hay que llevar un healer. Vamos a coger a nuestro healer principal. La healer que te dan al principio es muy buena, subirla tranquilamente. Yo es la que estoy usando. Vamos a quitar a este. Ice, heed my command. Pasa que no la llevo equipada. A ver, vamos a probar así. Alfred, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos dándole al vicio. Pasándonos la campaña. La campaña, o sea, ¿tú te la puedes pasar en un día? Los que habéis jugado ya. Yo es que ayer no pude jugar, ya os digo. Hoy he entrado, Ayer entré, acepté la misión de que estaba en el campamento y ya está. No hice nada más. No hice nada. Ni las diarias, no hice nada. Ayer no pude, tuve un día complicado. Digo, bueno, pues lo dejo y hago el directo. Porque mira, por ejemplo, ahora, eso que me había preguntado Bison, de por qué hay más creadores de contenido. Pues te dan recompensas por subir vídeos, te dan recompensas. Nos han pedido ahora pues que los creadores de contenido, pues que hagamos directos, que mostremos el juego, que hagamos vídeos. Hay una serie de eventos, digamos, entre creadores de contenido para incentivar el subir vídeos, el hacer directos. Joder, te tratan bien, tío. Tienes contacto directo con ellos, te hablan por privado, ¿qué más quieres, macho? Joder, y así empezaron los del Watcher, pero poco a poco han ido tirando más para el mercado ruso y para los sobre todo los de Estados Unidos. O sea, yo no sé. Hombre, me imagino es porque se gasta mucho dinero, yo lo entiendo. Pero, hombre, los demás algo gastaremos también, ¿no? Somos muchos los hispanohablantes. Es eso, no pedimos un mejor trato, pedimos un trato igualitario, ya está. Si sacan códigos para creadores de contenido estadounidenses, pues para los demás también. Y ojo, que no son lloros, que os veo venir. Es simplemente defender la comunidad hispana, tío, que también existimos. Y somos muchos jugadores, muchos. Muchos, no solamente es España, es todo Latinoamérica. Y tenemos una cultura que somos muy jugones, gente. Es que somos muy jugones. ¿Dónde está esa Shinsuke? Shinsuke nos abandona. No le sacamos del Street Fighter ni con agua caliente, gente, a Shinsuke. Ya no quiere venir, a los directos. Me llamo Dritz Duorden. Encantado de conocerte. Admiro la gente con talento para el combate. Oye, ¿habéis conseguido al Dritz este? ¿Habéis tirado? Pues estaría guapo sacarlo, que se cabrea la pantera, gente. Yo es que no tengo muchas tiradas, tío. Y tiré 30 hace poco y me las tenía que haber guardado. Me calenté para sacar algún legendario más y me las tenía que haber guardado. Además subí el vídeo, de las 30 tiradas. Creo que Dragon Age tiene mucho futuro. Si a su comunidad la tratan así, yo es que espero de un juego. Por eso lo digo. Sí, y tienen planes, tienen planes de a futuro, pero en plan de aquí a 2 años. O sea, por eso os digo que va a haber mucho Dragon Age. O sea, que lo podéis jugar tranquilamente, que no va a ser un juego de estos que lo juegas 3 meses y se acabó. Piensa en proceder de la sangre.
Scattered alongside the fresh blood are assorted debris, such as fabric, Ala, no chunks superado. of wood, A and cagar. Vamos a coger las cositas estas por aquí. Tengo TOC con el tema. O sea, cojo todo lo que veo, Un tomate. Un tomate. Pues lo cojo. You seem to have been hung. Driz Take your time. You can think. Vale, espérate. Vamos a coger el cofre este. You have some skill after all. Vale, Gibernal está bien porque luego para hacer las tiradas vamos a gastar algo de What do you wish Gibernal, to know? They hail from the No sé si infinite pillarme layers, el pase de temporada, someone with ill Igual me lo intent. pillo, tío. I too, here I am, intending to drive him back into the abyss. No le he metido, realmente no le he metido dinero, al juego todavía. Bueno, me compré, me compré el cofre ese que sacaron del épico, que te daban un épico a elegir de €1. Ese me lo compré. Pero no he comprado ni siquiera el pase de temporada. Las tiradas y eso que he hecho ha sido porque las he conseguido con misiones y luego lo que os digo, que nos tratan muy bien los de Dragonair y al mes, pues con los vídeos que subes y tal, si subes más o menos, ellos te dicen más o menos qué vídeos subir y tal. Si subes, pues te suelen dar recompensas en función de las visualizaciones, los vídeos que subes al canal y demás. Y te dan, pues igual te dan un código o 2 o 3 y te dan pues 5 tiradas de esas legendarias. Te vas ahorrándolas. So I came here in search of clues. As it happens, being unfamiliar, and I imagine you could use a helping hand. Wonderful. Sí, no. La verdad que genial, sin problemas. Del Street Fighter Duel, por ejemplo, todavía estoy esperando a que me contesten. Yo hablé con ellos. Intenté entrar en la esta de creadores y todavía no me han contestado. El juego salió el 28 de febrero. A ver. Ve con cuidado, están usando el anillo y la sangre como catalizadores para invocar a los demonios. Va. Asistencia. Oye, el bicho este es de hielo, ¿no? A ver qué tiene, vamos a ver qué tiene. Los ataques básicos causan daño frío al objetivo y a los enemigos a 2 casillas de este. Saltan y en balos y causa daño de frío al objetivo a los enemigos alrededor de este. Los saltos dan prioridad al enemigo que ataca Drift. Vale, ese, la habilidad 1. La habilidad 2, blande tanto a centella como a muerte. Álgida y causa daño de frío. Los enemigos al alcance, con un 50% de probabilidad de causarles escarcha. Vale. Escarcha pone, algunas habilidades son más efectivas contra enemigos afectados por escarcha. Es que hay ataques que si tú estás afectado por escarcha te hacen más daño. Por ejemplo, si llevas a Usa, que es inusual de hielo, esa la tienes que complementar con un personaje como este. Por ejemplo, Drift sería muy bueno para llevarla con Ursa, porque tú metes escarcha a los enemigos y Ursa o no sé cómo se llama, pega mucho más duro, es muy buena y es inusual, la verdad, y la puedes subir bastante fácil, las habilidades y demás. A mí no me sale esa parte de iniciar aventura. ¿Cómo que no te sale? ¿Has entrado donde he entrado yo? Una de estabilidad aumenta el número de golpes del siguiente uso hasta un máximo de 3 golpes. Bien, está bien. Y esta asestan un total de 6 golpes a los enemigos al alcance, cada uno de los cuales causan daño de frío. La habilidad ignora un 15% de la defensa de enemigos afectados por escarcha. ¿Ves? Al final el estar afectado por escarcha te da ese tipo de bonificaciones o mejoras, ¿no? Por cada 1% de salud que pierda el objetivo, el daño aumenta un 0,6 hasta un 30%. Hostia, la ulti de este está rota, ¿eh? Y luego como capitán que lleva, aumenta el 30% de daño crítico de todos los aliados en todas las batallas. Hostia, pues está bastante bien, ¿no? He visto por ahí gente quejándose de que no estaba tan bien el legendario nuevo, ¿eh? Hombre, a ver, sacan un héroe de colaboración y no lo van a poner que esté roto, gente. Es que no tendría sentido. No tendría ningún puto sentido. ¿Debería esperarme a la siguiente temporada para descargármelo? Yo me lo descargaría ya. Me lo descargaría ya por el tema de que vas consiguiendo artefactos
y vas mejorando los personajes, o consiguiendo personajes y mejorando sus habilidades, y eso ya te dura y lo tienes para la siguiente, con lo cual empiezas con una ventaja, comprendes el juego y empiezas mucho más rápido. Si quieres competir en la temporada y quieres avanzar y... es lo que voy a hacer yo, o sea... Yo voy a coger y voy a decir, en cuanto vea las afinidades, voy a decir, vale, voy a subir a este. Y voy a ir como un tiro. Y lo jugaremos en directo, ¿eh? Y cuando se resete la temporada, estaremos aquí en directo y ya veréis, vamos a avanzar como un tiro. Intentaré farmear todos los artefactos que pueda, conseguir los mejores. No, sí. Y yo al final porque juegas a más juegos, pero si no estaría como un enfermo jugando a este juego. Es que está guapísimo, gente. Estaba... Para la gente que le gusta este tipo de juegos, o que que os ha gustado el Diablo y este tipo de juegos así, pues este está brutal, tío, es gratis, ¿qué más quieres? O sea, el que quiera que le meta pasta, el que no, tampoco hace falta. Con los personajes inusuales, yo estoy subiendo guías en el canal de YouTube de personajes de cada afinidad, cuáles son buenos, y ya veis que hay muchos inusuales que son muy buenos y que se pueden utilizar, o sea... Al principio la gente se quejaba porque es que no salen muchos legendarios, tal, pero es que realmente no hace falta. Creedme que no hace falta. Tú puedes competir, incluso en el PvP puedes competir llevando un legendario. Tampoco hace falta volverte loco, Pasa que sí que tienes que saber combinarlos. Pues tienes que saber eso, que con Sigrid necesitas un héroe que meta debuffos en área, que con Ursa, la de hielo, necesitas otro personaje que meta también escarcha, a poder ser en área o en un rango grande. Sabiendo esas cosas, tú puedes competir tranquilamente, o sea, no hace falta... Lo que pasa es que nos quejamos ya de vicio, o sea, queremos el primer día tener los, yo que sé, no sé cuántos hay, los 30 legendarios que hay en el juego, o los que sea. Are you suggesting you'd like to continue tracking Air 2 with me? I would be glad to have your companionship and skills on this. Me encantaría contar con tu compañía y las destrezas de un peligroso recorrido. Yo prefiero seguir buscando la verdad sobre los demonios. Me interesas tú más, la verdad. Ponía. Vale, entonces ahora tenemos que ir. ¿Dónde tenemos que ir? Aquí, otra vez. La colaboración, la verdad que está brutal, gente. Es muy... Además le pega mucho. O sea, colaborar con dragones y mazmorras, el rollo del mundo... Le pega, la verdad que le pega mucho, está guapo. Y es un juego que al principio no... La gente no... Bueno, sí, lo vio, lo jugó, hubo gente que lo jugó y se salió, pero que está poco a poco, está pegando duro, Además está en diferentes plataformas, en la Epic Store, en Steam, y la gente cada vez va jugando más, Solamente hay que ver cómo crece los seguidores que tiene un juego en Twitch y demás para saber cómo va creciendo un juego. Y es por eso, porque al final la gente va... Al principio, yo entiendo que estos juegos al principio te dan pereza y dices, hostia, no, tienes mogollón de cosas para hacer y te da un poco de miedo. Además, y si no has tocado nunca un juego de estos y no sabes cómo va, dices, uff, ¿dónde me voy a meter? ¿Cómo se juega esto? Pero una vez que ya comprendes cómo funciona el juego, te engancha mogollón porque es súper divertido. Para los que nos gustan esto, es súper divertido. Qué bueno los teletransportes, ¿Y dónde está Fiore? Es verdad. Oye, Fiore se salió del Discord, tío. No se despidió ni nada. Yo hace mucho que no hablo con ella. La tengo que mandar un mensaje un día de estos a ver qué tal está. Con toda la guerra que nos dio Fiore. Eran el dúo calavera, Fiore y Shinsuke. Shinsuke sigue, sigue. Los que estáis por el Discord está por ahí. Gracias por ese follow. ¿Qué tal? Bueno, chicos, los que sois nuevos o os acabáis de descargar el juego porque habéis visto la colaboración o estáis viendo estos días mucho movimiento en Twitch, no tengáis ningún miedo de preguntar si tenéis dudas, Para eso estamos. Si comprendo, os las puedo solucionar o resolver, las resolvemos. Si hay algo que no sé, pues bueno, intentamos preguntar o mirar o a ver cómo va el tema.
friend. Y si no te salen legendarios, juega Raid. Es que eso es lo que digo yo siempre. La gente que se queja en los juegos, es que no salen legendarios, juega Raid. Esa es mi respuesta, juega Raid. Que Raid cuando empezó, me acuerdo yo empecé con el juego, no había códigos como ahora que te daban... Nada. 3 meses y medio me costó a mí sacar el primer legendario jugando todos los días. Y ahí no había ni lloros ni hostias. Ahí era jugar y jugar. Ahora ya la gente está muy acostumbrada a que te regalen todo al principio, te den muchas cosas. Yo soy al revés, yo prefiero que los juegos sean difíciles. You there, you're late. Quickly, hurry here and meet Lord Sly. He's a high-ranking Oh, mola, figure el in puto elfo, Inferno, chaval. and is responsible for overseeing all. He agreed to guide us underground to meet the master. Pues os vais a reír, pero he estado tan liado con el canal y demás, subiendo vídeos de varios juegos, que el Baldur's Gate, por ejemplo, que lo quería jugar y no lo he jugado. Y estoy pensando en pillarme el Mario RPG, fijaros la locura, pero es que luego no tengo tiempo para jugar a todo. Pasa el Mario RPG es sencillito. No, yo sé que el Mario RPG lo voy a coger y me va a pasar del tirón, en 2 días me lo paso. Pero no sé, me gusta, por jugar otra vez al este, está muy bien. Gracias a ti por streamear este juego, soy nuevo, ando aprendiendo, pues sin ningún problema, puedes preguntar lo que quieras, que para eso estamos. Y bienvenidos a todos los nuevos, bienvenidos tanto al canal de YouTube como a Twitch. Ya sabéis que yo también en los vídeos de YouTube intento, dentro de la medida de lo posible, responder a todos o casi todos los mensajes. Al 80% de los mensajes los respondo. Llega un momento que son muchos y que, claro, yo también tengo que hacer otras cosas a lo largo del día y luego a veces se pasan y no los contesto. Pero intento, cuando tenéis dudas o lo que sea, intento hacerlo, claro. He recognized. I thought that. However, so you've always. There will be the items gathered. Last time, I've no intention of ending up in his shoes. You catch me? Muchas gracias por el follow. Bienvenidos a los nuevos. What's this? Espero que os guste, que disfrutéis del contenido del canal. En Twitch intentaremos ir haciendo más directo. Lo que comenté en el... Lo diré. En la pestaña de comunidad de YouTube. Intentaremos utilizar Twitch un poco más para streamear todo, desde los juegos que hacemos en el canal de YouTube hasta juegos nuevos. ¡Qué guapa la pantera, chaval! ¡Qué guapa, ¿no? ¡Qué tucha! Y los juegos nuevos los probaremos en el canal de Twitch. Más que nada porque es que YouTube se vuelve loco. Al subir tantos juegos diferentes se vuelve loco. Pero luego no sabe a quién recomendar el qué. Pero hay gente que igual en el canal de YouTube te sigue porque solamente juega al Watcher. Entonces, claro, que le muestre vídeos del Dragonair, pues le tira del... Entonces, no, para no volver loco al algoritmo, más que nada. Y poco a poco pues iremos subiendo o haciendo más directos. Esa es la intención. Luego depende del tiempo libre que te queda después de todo lo que tienes que hacer durante la semana. Ya soy un dragoniano más. Muy bien, Bison. Pues aprovecha ahora que hay códigos por ahí, ¿eh? No llevo nada encima. Lo bueno es que mi empresa por fin está a mi alcance ahí con tu ayuda. El hombre rata ha salido del almacén. Vale. Sure enough, they've run for it. Vamos a investigar. Oye, entonces esto no va por capítulos. Yo pensaba que iba a ser como una especie de capítulos diarios, ¿eh? O sea, esto te lo puedes jugar del tirón, lo que es la campaña de la... ¿no? De la colaboración. Los que habéis jugado y vais más avanzados. Digo, bueno, igual es capítulos por día. A ver, ¿para dónde hay que ir? Ah, por aquí.
Lord Sly has his reasons for what he does. Come now. Fnix. What does it hurt to skim off a little treasure? Becoming a faithful Los últimos... Hoy han sacado otros 2 códigos, chicos. Luego después del directo, grabo un vídeo y lo subo al canal. Hoy han sacado otros 2 códigos. Me da la sensación... Sí, a ver, más o menos todos los personajes son buenos, ¿eh? O sea, bien utilizados y con sus habilidades y sabiendo con qué otros utilizarlos son buenos. ¿Cómo entro al primer capítulo? Os explico. Ahora, espera, cuando deje de hablar os explico. Porque yo tampoco sabía. O sea, tampoco sabía dónde... Yo creo que lo tenían que poner como más... No sé, en la pantalla, el evento y pinchar ahí directamente y que te lleve, porque es que yo tampoco sabía por dónde había que entrar. Bueno, espérate que nos vamos a pegar ahora con esta gente. Hay bichos más guapos. Vale, mira, llevamos a la rata. Llevamos a la rata, llevamos al de la colaboración. Llevamos a este. ¿Qué son? Hielo, rayo. Si quitamos a la señora. Más que nada para activar el bonus este. Este bonus siempre viene bien tenerlo, ¿eh? Porque te da bastante... Joder, fíjate, un ataque un 29%. Y así ponemos escudo. Ya que no llevamos healer, pues lo ponemos así. Metemos el aura de Horus. Y al combate. Ahí aparece la pantera. Qué guapa, tío, la pantera. Fíjate, es que fijaros todos los debuffos que mete en área. Es que es brutal, o sea, el Ripecas. Ese legendario, por ejemplo, sí que merece la pena. Hay algunos legendarios... Hostia. La ulti del Drift está rotísima. Está rotísima, gente. ¿A qué nivel te dan la campaña? No lo sé. Líos, muy buenas. Tienes que entrar aquí. Y aquí, infierno y centella. Iniciar aventura. Y vas directamente a eso. Me imagino, pero esto lo tendremos todo, ¿no? No pone nada. Pero no pone nada que tengas que tener un mínimo de... A ver, reglas del evento. Vamos a resolverlo, gente. Durante la colaboración puedes participar en campañas, vivir aventuras colaborativas únicas, enfrentarte a fases exclusivas y conseguir colaboraciones y otras recompensas valiosas. Caza de demonios. Una vez iniciado el evento colaborativo, tendrás que completar un desafío cada día para obtener las recompensas correspondientes. Esto es lo que hemos hecho antes, al principio. Al completar todos los desafíos obtendrás un artículo estético exclusivo. ¿Ves? Esto es lo que grabé el otro día en el vídeo y lo subí. Pero yo decía, pero que hostias, ¿cómo nos van a dar una skin? Claro, yo lo había traducido de la página y lo estaba leyendo. Y yo decía, pero digo, esto tiene que estar mal. Digo, ¿cómo nos van a dar una skin si el juego no puedes cambiar de... O sea, tus personajes no los puedes equipar con otra estética. Y es que la skin es de los dados. La skin es de los dados, gente. Está guapo. Consulta la página del evento Desafío de Caza y Demonio para obtener más información. Iniciar aventura. Una vez iniciado el evento colaborativo, puedes aceptar la misión de la aventura, pero, ¿ves? Para obtener una aventura única con Drift, pero no te dice que tengas un mínimo de... Luego tienes la tienda, pero no te dice que tengas un mínimo de nivel. Hombre, si acabas de empezar en el juego, igual te tienes que pasar el tutorial, igual eso sí. Dice Líos, yo muy reciente en el game. ¿Te deja? Líos, tú que llevas que estás reciente, ¿te deja entrar en la aventura? ¿Os deja? Invocación de... Nada, esta invocación. No sé dónde estaba lo de... Vale, esto es para las invocaciones. O si consigues 240 de estas, pues lo invocas directamente. No sé dónde estaba lo de los dados, tío. ¿Dónde estaba lo de los dados? Aquí, ¿veis? Estas son las skins. El normal es este. Y luego puedes conseguir esta skin de los dados. Estaría guapo conseguirla. Del dado ese y del dado este que salen las estatuas. Este es muy guapo, tío, este dado. Las skins son estos. Claro, yo decía, ¿skins? ¿Qué hostias de skins? Pues ya lo hemos descubierto. Hay que confiar más, gente. Hay que confiar más en el traductor de Google, que te traduce las páginas en castellano. No estaba confundido, ¿no?
Pues mirad, a ver si os deja. Son guapos los dados, son muy guapos. Esos dados se consiguen con la monedita esa morada que vas consiguiendo en el evento. Well, the original Order of Inferno was just a group of... But then one day, that person's paltry I suppose, since the genuine deities here are... he slaughtered the summoners. Some fools, I just want to get off this. Thank you, fellows, right? Oh, I know. All right. De hecho, estaría el pasaje puede abrirse cuando un interpretador oculto con una reliquia, el emblema que usasteis para engañarme. Sin embargo, deberás afrontar el complicado terreno de la zona en solitario. Vale. ¿Ves? Con esto puedes conseguir esos dados. Lo que pasa es que, claro, me imagino que te lo podrás gastar en los dados o ahorrarlos por si llegas a las que te piden para invocar al héroe legendario. Si no te tocan las tiradas, claro está. Es a lo que voy. A ver. Lo vas consiguiendo de esto. ¿Y cómo era? A ver. $240. Últimamente estamos con estas cosas. 240. Luego vamos a hacer las invocaciones. Pero yo ya veo aquí 240. Ya me pongo malo. Ya, los que jugáis al Watcher ya sabéis por qué me pongo yo malo con estas cosas. Me he gastado 250 invocaciones. 250 en sacar a Falcia. He tenido que hacer las 250 para que me la dé el puto juego. Yo es que me pongo malo con estas cosas. Dice Daniel, qué raro, no soy recién iniciado y no me figura esa parte. ¿Cómo que no te figura? Nos debería salir a todos. ¿Tienes actualizado el juego y todo eso? Vale, ya me imaginaba yo que era algún tipo de mazmorra o así que había que pasarse. Vale. Siento energías demoníacas. Vale, portal activado. Y al lío, gente. Mazmorrita. A ver aquí, igual aquí son ya más difíciles, los bichos. Y no hay nada para ti, dice. No, espera, ¿no serás? Me dejaron en libertad sin más. Escapé usando una piedra mágica que mi padre tenía escondida por la almohada. Dios quería llevarlo. Without a doubt, this is an exceptionally rare treasure. Of course I wish to save others. One day after that, Venga, vamos a darle. What do you suggest? How strange. I can't remember. Tenéis que aceptar, chicos, creo que... Bueno, no sé, igual para que os salga. Igual tenéis que aceptar en el campamento. A mí me salió un tío en el campamento que me daba como una misión. Me salía en morado. Lo acepté, igual tenéis que hacer eso, no lo sé, para que os salga. No lo sé porque lo hice ayer y lo hice como deprisa y corriendo y dije, bueno, ya jugaré. Y no lo tenía que haber tocado. Pero si tú entras en el campamento... Debe aparecer me apareció un tío ahí como que con una misión. No sé, yo creo que era del evento, porque salió a partir de sacar el evento. O sea que... ¿Tienes o harás guía para principiantes? Hay dos en el canal, chicos. En el canal de YouTube hay dos guías para principiantes donde explico... Una la saqué al principio del juego y la otra la he sacado hace relativamente poco, ya con ya más pozo de haber jugado y de comprender las cosas. O sea, tiene muchas cosas, pero son las cosas en las que nos debemos fijar principalmente... Para empezar a jugar y avanzar. Y luego ya ir probando. Porque luego ya hay cosas que... Hay gente que me dice, joder, ¿cómo me paso esta mazmorra? Claro, yo no sé los personajes que tú tienes. Hay personajes para ciertas mazmorras específicas. Como por ejemplo los que te quitan debuffos o te ponen escudos contra los debuffos. Que claro, si no los tienes va a ser complicado que ciertas mazmorras puedas pasártelas a niveles más altos. Como la de fuego, que te va poniendo debuffos de fuego.
Entonces, claro, eso ya depende de los personajes, de ir jugando, de ir consiguiendo personajes y demás. Hay un personaje que si no tenéis personajes que te quiten debuffos, por ejemplo, yo tengo a esta que es muy buena. Esta aquí. Catherine es muy buena, porque Catherine lo que hace es... Esta. Cura a los aliados al alcance y les otorga invulnerabilidad a las debilitaciones. Es decir, me da un escudo durante 10 segundos que no me pueden meter fuego, veneno, ni ningún tipo de ese estilo. Entonces es muy bueno porque también junto con el healer, que el healer también te disipa y te va curando, pues para esas mazmorras es muy bueno. Si no tenéis ninguno de estos, subiros a subiros a Fitz, que es muy fácil de conseguir. Porque este lo que hace es... bueno, este es un poco loco, se autoinmola. Lo que hace es, otorga curación y transfiere las debilitaciones de todos los aliados al héroe. Cada transferencia llevada a cabo con éxito le otorga curación adicional. Es decir, coge los debuffos de todos, ya ves que utiliza toda la pantalla, y se los traga a él. Es decir, que hay 37 debuffos entre todos los personajes, 37 debuffos, pero claro, luego hay que curarle, porque si no se muere. O curarle o llevarlo con un personaje que disipe. Porque si tú coges 37 acumulaciones de fuego o de veneno, si otro personaje te disipa el debuffo. Y el debuffo, aunque tenga 37 cargas, te disipa el debuffo completo. Es decir, no te quita una carga, te lo disipa completo. Entonces, Hexandra es muy buena porque lo que hace, no sé con cuál era, con esta, aquí, cura a un aliado y le disipa una debilitación. Entonces, puedes hacer con Fitch, coger todas las debilitaciones y que, claro, esto... si no hay más, porque imagínate que hay otro con otro que justo le ponen un debuffo y se lo quita al otro y ya estás jodido, porque... Pero bueno, hay que intentar hacer eso para avanzar en esas mazmorras de veneno o de fuego, ¿de acuerdo? Pero es lo que digo, hay que saber combinar. Y fijaros que os estoy hablando de héroes inusuales. O sea, vale, Catherine es épica, que es muy buena Catherine, pero os estoy hablando de héroes inusuales. Hexandra te lo dan al principio del juego, Fitch te sale al principio del juego, también lo consigues. Y son buenos personajes para avanzar. O en el meandro místico también para el veneno. También te puede venir bien para avanzar al principio. Claro, que claro, eso es lo que hay que hacer para avanzar en ese tipo de mazmorras. Que los disipe o que los transfiera. Pero vamos, o que te pongan un escudo para que no te los ponga, ¿no? Porque si no, llega un momento que el daño es muy grande. Y claro, lo ideal es el healer meterle velocidad para que tire la ulti cuanto antes. Pero claro, tiene un tiempo de carga esa ulti, ¿no? Vale, derrótalo. Vamos a tener pelea aquí, gente. Regla. En las batallas de Infierno y Centella, los niveles y los atributos de todos los héroes están estipulados, mientras que los niveles de habilidad e inspiración se ajustan a su estado actual. Vale, pero lo dicho. A mí llevar a este, por ejemplo, aunque lo tenga al 100, no me vale de nada, porque... Vale, porque no lo tengo equipado, básicamente. Entonces tengo que llevar personajes que lleve equipados. Como por ejemplo... No, vamos a meter un healer, Vamos a meter un healer, que no me fío yo ni un pelo. Aquí está. Y los vamos a meter así para que cuando tire la definitiva, que coja los tanques y coja también a todos para curar en área. Ya veis que llevamos también activo la afinidad. Así que no deberíamos tener muchos problemas. Este coge el agro de ahí. Sí, perfecto. Y este coge de aquí. Bien, perfecto. Aura, llevamos el aura bien. Venga, pues salió. Dice el profe Steph. Sí, cierto, lo del campamento de un NPC con un icono morado. Pues a ese le das y yo creo que cuando le das a ese luego ya puedes acceder, ¿no? A la aventura de la colaboración, puede ser. Probarlo, los que no salgo, probarlo. Me parece raro, nos debería salir a todos, porque no pone restricción de nivel, o sea, no pone... Salvo que te descargues ahora el juego, igual te obligue primero a pasarte lo que es el tutorial y luego ya puedas acceder. Hostia, qué guapo está esto, ¿Esto que es una mazmorra o algo?
should have saved him Ahí earlier. debe haber... His body Ahí debe was haber un never boss in great gordo, condition. Tiene toda la pinta. There's no way Tendría he que haberlo could have salvado withstood antes. this torture. Física, imposible. Vale. I'll really miss his belly. He has a strong physique. Lo vengaremos. Dad won't recover. True though that is, return to the village with him. Pero bueno, de momento facilito, Vamos, vamos. No sé si es porque tenemos los personajes bien o qué. That girl was charmed. He knew that. Ertu's made a tactical error. Templo de Ertu. Qué guapo, tío. Hostia, está guapo, Drizzt. Mira qué bicho. Mira qué bicho, chaval. Foolish Drow. For 100 100 años he esperado para regresar al plano material y vengarme de ti. Pagarás por haberme humillado y perecerás entre dolor y sufrimiento. This day, vengeance shall be mine. Time after time, you harm innocents, taking from them all. Las they afinidades las van a... O sea, van a ser las mismas, pero las van a modificar de sitio. O sea, es decir, si ahora es hielo con no sé qué, pues las van a cambiar. Para que no sean las mismas. Así el meta del juego cambia. La verdad que eso está bien pensado, Innocent. O sea, que tenemos pelea contra el boss este. Innocence. And those puny Venga, a ver, no hables tanto que te vamos a partir la cara, chaval. and you Flipao. No. That's not. Te daré otra oportunidad, dice. Entrégame tu alma y te perdonaré la vida al pueblo. Me cierro de bunda por el territorio de la sangre. Of course. I'll spare your new friend. Sin tratos puedo derrotarlo con un chasquido de dedos. Ahí está, chavales. Así me gusta. No escuches más. Puedo destruir a este monstruo al lado con un chasquido de dedos. Insolent. I refuse you. Venga, venga. With evil, no matter if it's. Buah, a ver qué nivel tiene también, espérate. You shall know. Hombre, si es para todos, espero que no tenga el nivel muy alto, ¿no? ¡Qué guapo, chavales! Vale. Recibe más daño de Drizzt y la pantera. Vale, pues entonces... A ver, ¿qué habilidades tiene? Invoca un Glavezu y un Brock. Si ambos demonios siguen vivos, les cura un 100% de... Me cago en Dios. Y les otorga un 20% más de ataque. Joder. Ojo, cuidado con eso, O sea, invoca bichos. Luego desata una cadena de rayos que causa daño de rayos enemigos. Reduce la defensa un 50%. El rayo rebota hasta 5 veces entre los enemigos. Si los pongo alejados, ¿rebotará esto? Bueno, vamos a probar. Vale, esto ataca a todo. Causa daño de fuego a todos los enemigos. Si los objetivos están bajo quemadura, activa conflagración una vez en ellos. También pone debuffos, ¿ves? Hostia, tiene muchas habilidades este bicho, ¿no? ¿Estamos locos? Daño de rayo, de fuego, quemadura. ¿100% más de daño? Vale, sí, eso sí. Bien, ¿y esto qué es? Bonificación de daño total. Tras cada uso de tormenta de fuego, obtén bonificación de daño total acumulable de forma permanente. ¿Y esto qué es? Ah, claro, inmune al control. Sí, los bosses suelen ser inmunes al control, por ejemplo, Horus tiene control, ¿no? Que tiene control, le llaman al provocar o cosas de esas. ¿Siempre saldrán en nivel 100? No lo sé. Yo, en el PvP, por ejemplo, tienes todos los personajes al nivel de tu personaje más alto. Es decir, tienes que intentar llevar uno rápido al nivel 100 para tenerlos a todos en el PvP. Aquí no sé si es porque tengo personajes al 100 y si en vez de tenerlos al 100 los llego a tener al, yo que sé, al 95, estarían todos al 95. No lo sé. Siempre salen al 100 y no necesitas equipo. Ah, ¿no necesitas equipo? Entonces eso cambia la cosa, Pues este mete quemadura, gente. Este mete quemadura. Estaría bien lo que os he dicho, pero claro, no sé cada cuánto. Bueno, no sé si voy a probar. Voy a probar así, Y si veo que así no, porque este me pone escudos, pero podríamos cambiar a este por la que hemos dicho antes, por Catherine. ¿Dónde está? Mi amiga Catherine. Aquí está.
El problema es que si meto a Catherine pierdo esto. No sé si Horus quitar a Horus y meter más daño. Si quito a Horus y meto más daño, gente. Yo si quito a Horus. Claro, aquí tenemos un batiburrillo ahora mismo de elementos. Uno de veneno estaría bien, ¿eh? Este la gente le pone mal, pero es bastante bueno este. Ay, mierda, lo que pasa es que si quitamos a este a Horus perdemos la pasiva, tío. Y la pasiva me interesa. Vale, vamos a ir así, que este pone escudos. Vamos a ponerlo así. Hostia, pero si pone quemadura los tengo que poner alejados. Voy a probar así. Es nivel 100, que tampoco... A ver, que estamos aquí, que es un nivel 100, que tampoco... No sé, ¿eh? Vamos a probarlo. Me gusta el juego porque han plasmado el juego de dragones y mazmorras de mesa en un juego perfectamente. Está muy bien. Está... Sí, sí. Más o menos es eso, es... Y los que nos gusta el género... llevábamos... Yo por lo menos... No sé si hay gente que se siente identificada. Yo llevaba mucho tiempo esperando un juego de este estilo, para... Me da igual, para consolas, PC, móviles, gratis o comprado. Como el Baldur's Gate o... No sé. Llevaba tiempo esperando, un juego de este estilo. A gente le estamos metiendo un palizón que se está cagando las patas. Ahora igual... Espérate. El palizón está siendo épico, gente. No tiene segunda fase ni nada, ¿no? Y estábamos asustados con qué metíamos. Vale, venga, hombre. Flojo, que eres un flojo. Me cago en 10. Thank you. Pan comido. It's my duty. I'll make a start. Maybe I've really appreciated. See you then. You bid. Me estaba gustando, Lo que decíamos, tío, que es que te puedes estar jugando. Es que puedes estar toda la noche aquí jugando al juego, La aventura colaborativa ha terminado. ¿Nos hemos pasado ya la campaña?